Bien, ya estamos grabando. ¿Sí? Eh, como les comentaba, colegas, Ishikawa hace la división, ¿no?, de estas herramientas. Quiero confirmar que estemos grabando. Un momento, sí, estamos grabando. Ishikawa hace la división de estas herramientas en básicas, intermedias y avanzadas. Vamos a ver el día de hoy las herramientas básicas principalmente. Eh, Y bien, para esto vamos a hablar primero de algunos conceptos, ¿no? Primero, ¿qué entendemos por la calidad, ¿no? El concepto de la calidad, estimados colegas, ha ido evolucionando a través de los años, ¿sí? Hasta la actualidad, ¿no? En donde lo ven las normas ISO, ¿sí? Pero, por ejemplo, miren, en 1963, Ernesto El Che Guevara definía la calidad como el respeto al pueblo, algo súper bastante alejado de lo que concibimos como calidad, ¿no? Hoy en día. Berry en 1985, sí, dice que es aquella discrepancia entre lo esperado, lo existente entre lo esperado y lo percibido. Ya de repente ahí un poco ya se empieza a asemejar a lo que pensábamos como un criterio de calidad. En el 88, ¿qué dicen? La calidad debe ser previsión, no una ocurrencia tardía. Según Berry, debe ser un modo de pensamiento. Ya vamos ingresando un poco más al concepto, ¿no?, de lo que las empresas van a tener como calidad. En el 88, Kaoru Ishikawa, también que menciona, supuso que la calidad es el hecho de desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad. Este producto debe ser lo más económico, lo más útil y resultar siempre satisfactorio para el consumidor final. Y aquí, mira, ya entra este término de consumidor final, ¿no? De ahí después entra esos conceptos de cliente interno, ¿no? Cliente externo. Deming, en el 88, también indica que determinó que el concepto de la calidad como ese grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo coste, ¿no? Este grado debe ajustarse a las necesidades del mercado. Según Deming, la calidad no es otra cosa más que una serie de cuestionamientos hacia la mejora continua. Recuerden que Deming trabajaba bastante estos temas de mejora continua con sus círculos de DBCA, ¿no? Eh, y bueno, aquí ya te habla, ¿no?, de ajustarse a lo que te pide el mercado, porque si bien es cierto, la calidad te la solicita el consumidor. Él es el que va a definir si es que tu producto tiene la calidad deseada o no la tiene. En 1990, Harrington indica, definió que la calidad como el hecho de cumplir o exceder las expectativas del cliente a un precio que sea capaz de soportar, ¿no? Y acá hay un dato importante: exceder las expectativas del cliente. Y yo les quiero comentar, una vez compré una mermelada, ¿sí? Compré una mermelada de la marca A1, me parece que era, o era Fanny, no recuerdo. Y me venía en un pote, ¿sí? Y decía en el pote: después que utilices la mermelada, este pote te sirve como un vaso para licuadora. Entonces, cuando terminé de usar la mermelada, este mismo pote lo empecé a utilizar para hacer jugos como un vaso de licuadora y me servía. Entonces, sobrepasó mi expectativa como cliente, ¿no? Entonces, a eso se refiere Harrington, ¿no? Tú compras algo, pero lo ideal sería de que ese producto logre sobrepasar tu expectativa, ¿no? Eh, Feyenboom en 1991 entiende la calidad como un proceso que debe comenzar con el diseño del producto y finalizar solo cuando se encuentre en manos del consumidor satisfecho, ¿no? Ya estamos hablando ahí de satisfacer al cliente. En el 92 te dicen que la calidad es incluir cero defectos, mejora continua y un gran enfoque en el cliente. Cada individuo tiene la facultad de definir la calidad según sus complementos. Y eso es verdadero, ¿no? Imagínate una persona alta, ¿no? Una persona alta, ¿cuáles van a ser sus criterios de calidad para vestimenta? Polos tamaño XL, ¿no? Es muy probable. Una persona baja de repente va a necesitar un polo tamaño L o perdón, un polo tamaño S. Entonces, los criterios de calidad para ambos son diferentes. A uno de repente el polo S le va a quedar muy apretado, por más que sea de buen material, no va a ser un criterio de calidad para él, ¿no? Entonces, ahí continuamos, que el criterio de calidad los da
el consumidor final, ¿sí? Juran en el 93 dice que la calidad es el conjunto de características que satisfacen las necesidades de los clientes. La calidad consiste en no tener deficiencias. La calidad es la adecuación para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente. ¿Sí? Crosby en el 96 dice, se determinó la calidad que es el cumplimiento de las normas y requerimientos precisos, ¿no? Y por eso que cuando uno va a vender un producto, colegas, uno entrega una ficha técnica, ¿no? Y tú le dices, por si acaso, mi producto cumple con todas estas características, ¿no? Hace poco yo recuerdo que estaba cotizando modelos de carros, ¿sí? Y estaba viendo un carro que el motor no sea muy grande para no gastar mucha gasolina, ¿no? Que el motor sea a lo mucho de 2 litros, ¿no? Y habían carros muy bonitos, pero tenían motores de 3,6 de 6 tantos litros, ¿no? Eran buenísimos esos carros, ¿no? Pero para los criterios de calidad que yo tenía, que era de consumir poco combustible, no iba a satisfacer mi necesidad de cliente, ¿no? De repente por un tema de lujo, sí, ¿no? Pero por un tema que yo buscaba, un tema económico, no iba a satisfacer mis necesidades, ¿sí? Y en el, y en, y este último, la norma ISO 9000, que hace poco creo que había una actualización, que según la norma, la calidad es entendida como el grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos. ¿Sí? Entonces, las características de tu producto cumplen con los requisitos que pide el cliente. ¿Y cuál es, una vez más, tío, cuál es la herramienta más importante de repente para que tú puedas expresarle a tu cliente estas características? Una ficha técnica. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora, entran estos conceptos, ¿no? El concepto del control de la calidad y el concepto del aseguramiento de la calidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada uno a qué se refiere. Aseguramiento de la calidad, colegas, tiene un enfoque proactivo para prevenir defectos haciendo énfasis en el proceso usando en el desarrollo del producto, garantizando que lo propuesto en el plan de calidad se lleve a cabo, ¿no? Es una actividad transversal en el ciclo de vida del desarrollo del producto y se lleva a cabo mediante auditorías de calidad regulares, ¿no? Con el objetivo de identificar oportunamente las desviaciones. Entonces, es un tema más conceptual, que no solamente se enfoca en el producto, sino en toda la cadena, ¿no? ¿Quién es el responsable del aseguramiento de la calidad? Cada miembro del equipo involucrado en el desarrollo del producto es responsable. Un ejemplo de actividad de aseguramiento de la calidad es el desarrollo de un software, es la verificación de las especificaciones técnicas. ¿Mm? Mientras que el control de la calidad tiene un proceso más reactivo puntual, enfocado en identificar y corregir los defectos encontrados en el producto ya terminado antes de ser liberado o entregado al cliente final, ¿sí? ¿Quién es el responsable del control de la calidad? Usualmente es realizado por un equipo de trabajo independiente que se encuentra exclusivamente dedicado a probar el producto para encontrar errores. Ejemplo de una actividad de control de la calidad en el desarrollo de un software es la validación funcional, ¿no? Mientras que uno tiene un tema más de gestión, el otro tiene un tema más de verificar lo que sucedió al final o el resultado, ¿no? Ahora, el control de la calidad, ¿sí? Siempre está inherente en estas políticas de gestión y aseguramiento de la calidad, porque es una herramienta importante para estos conceptos, ¿sí? Aquí continuamos. El control de la calidad, el seguimiento detallado de los procesos dentro de una empresa para la mejora de la calidad y del producto y servicio. El control de la calidad consiste en la implementación de programas, mecanismos, herramientas y o técnicas de una empresa para la mejora de la calidad de sus productos y servicios y la productividad. El control de la calidad es una estrategia para asegurar el cuidado y la mejora continua ofrecido, ¿sí? Mientras que la gestión de la calidad, ¿no? El aseguramiento de la calidad o garantía de la calidad es, según esta norma, la ISO 8402, el conjunto de acciones planificadas, sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de un producto o servicio que satisfará los requerimientos dados de calidad. ¿Sí? Entonces, entiéndase así. El aseguramiento de la calidad es un tema más de revisión y aseguramiento de toda la cadena, y el control de la calidad es un tema más puntual, específico en el producto final.
Que el control de la calidad está dentro del aseguramiento de la calidad, sí, es correcto. Y acá lo podemos mostrar en este gráfico, ¿sí? A la mano derecha vemos estos platitos, ¿sí? Vemos acá control de la calidad, un concepto más amplio es aseguramiento de la calidad y un concepto más amplio es un sistema de calidad, ¿no? Y miren cómo ha evolucionado estos conceptos a través del tiempo. Desde 1920 ya teníamos herramientas acerca del control de la calidad que se enfoca básicamente en el producto, ¿sí? Ya para 1950 ya empezamos a hablar de aseguramiento de la calidad que se enfoca en el cliente. Y para 1970 para arriba ya hablamos de calidad total, que es un enfoque que se basa en la empresa, ¿no? Inclusive acá no te enfocas tanto en el cliente, sino te enfocas en tus trabajadores, ¿no? Cómo son las políticas de tus trabajadores, si ellos se sienten bien con lo que estás haciendo, si es que hay un compromiso de la gerencia, ¿no? Por eso de que cuando implementan estas normas de calidad, te dicen cuál es el compromiso de la gerencia, cómo se compromete, ¿no? Y tienes que validar esas políticas. Sí, sí, sí. Entonces, un momentito, por favor. Vamos a continuar. Continuemos. Bien. Seguimos con este criterio de calidad total. Miren, la calidad total, también conocida como excelencia, se puede definir como una estrategia de gestión de la organización cuyo objetivo principal es satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés. Mira, ya no, aquí ya no te está hablando del cliente final, ¿no? Sino te está hablando de los grupos de interés, o sea, de las personas que también participan en tu empresa para la fabricación de ese producto, ¿no? Y es un criterio diferente. ¿Por qué? Porque si tus empleados están comprometidos, ¿no? El producto va a garantizar que el producto es bueno, ¿sí? Y más aún si es que estás ofreciendo un servicio. Si estás ofreciendo un servicio, o sea, la calidad humana del equipo que tienes debe ser de primera. Y indica, este concepto está muy relacionado con los profesionales del sector que conocen el ciclo de Deming o el ciclo PDCA. Este ciclo, conocido como espiral de mejora continua, es una estrategia basada en la continua calidad en 4 pasos que se recogen por las iniciales PDCA, ¿sí? Eh, que por sus siglas en inglés, ¿no? Es Plan, Do, Check y Act, ¿no? PDCA. Y ahora, para entrar un poco más de lleno en el concepto de mejora continua. En el concepto de mejora continua se refiere a que siempre está en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidad de mejorar. Nada es perfecto, ¿no? Todo es perfectible. En este sentido, el esfuerzo de mejora continua es un ciclo ininterrumpido a través del cual se identifica un aspecto a mejorar, se planea cómo realizar la mejora, se implementa, se verifican los resultados y se actúa de acuerdo a ellos en caso de encontrar una desviación, ¿no? Para que esos resultados puedan ir acorde a lo que se ha planificado, ya sea para corregir desviaciones o para proponer nuevas metas. Y este es el ciclo de Deming, ¿sí? Aquí se lo muestro en la figura de la mano derecha en la parte de abajo. Y un ejemplo que de repente todos en la actualidad ya podemos visualizar y conocer acerca de la mejora continua es esto. Esta imagen que tienen a la mano izquierda en la parte de abajo. ¿Cómo se realizaban antes los buscadores o cómo eran los buscadores, ¿no? En Google, de que tú insertabas la información y tenías que buscar toda la información, ¿no? Hasta la información de interés, tú mismo la procesabas, ¿no? Y actualmente con la inteligencia artificial, un ejemplo, ChatGPT, ¿no? Tú pones lo que estás buscando y ya te da un resumen. Y si le pides que te mande de dónde ha sacado esa información, te lo cita, ¿no? Entonces, aquí hay una mejora, ¿no? Y estos conceptos, ¿a través de qué se realizan? A través de este tipo de planificación, ¿no? No se quedaron acá, sino supieron ellos
de que esto podía ser, que este tipo de tecnología podía mejorarse, ¿no? Y pasamos de este tipo, ¿no? De base de información a este otro tipo de base de información que ya es más interactiva, ¿no? Otro concepto más que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? Que es la distribución normal. Estimados colegas, nosotros el día de hoy vamos a estar viendo algunos puntos estadísticos, sí, de repente si por ahí alguien no fue muy bueno con la estadística en la universidad o en el colegio, no lo sé, no se asusten, no vamos a entrar así tan de lleno a la estadística, pero me interesa de que tengan claros estos conceptos, ¿no? ¿A qué se le llama una distribución normal? La distribución normal, colegas, es una distribución de datos que se da cuando los datos son cuantitativos, o es una variable continua y te dice, eh, y tienen una forma en donde en cierta parte se agrupa la mayor cantidad de datos, ¿no? Y en base a ello se pueden aplicar ciertos modelos estadísticos para poder predecir estos datos, ¿no? Si es que estos datos no tienen esta distribución normal, entonces habrán otros métodos estadísticos que sí vayan más acorde con este ajuste, ¿sí? Pero siempre eso es una prueba de repente para comparar dos medias, ¿no? De que tengan este tipo de distribución normal, ¿sí? ¿Y qué característica tiene esta distribución normal? Es así como una campanita. Los datos se distribuyen como una campanita. Te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate el coeficiente intelectual de las personas, ¿no? El coeficiente intelectual de las personas generalmente está entre 70 y 100, su IQ, ¿sí? Entonces, si nosotros de repente el grupo que estamos ahorita, nos hacemos un análisis de IQ, la mayoría vamos a estar entre 70 y 100, ¿no? Entonces, si lo graficamos aquí, en esta campanita, ¿no? En el medio, básicamente va a estar la mayor cantidad de personas que esté entre 70 y 100, ¿no? Pero van a haber de repente algunos de que tengan un resultado menor, ¿no? 69, 65, ¿no? Y esas personas serán las que están por esta cola de la campanita. O de repente hay personas que tengan un IQ mayor a 100, ¿no? Y esas personas estarán en este otro extremo de la campanita, ¿no? Entonces, básicamente eso es básicamente es así como se distribuyen los datos, ¿no? En variables cuantitativas. Ahora, también hay variables que no son cuantitativas, ¿no? Y a veces tenemos el error de querer procesar este tipo de variables como si fuera una variable cuantitativa. Te pongo un ejemplo. Eh, si es que de repente, ahorita en el grupo que estamos nosotros, nos dividimos, ¿no? Por sexo, varones y mujeres, ¿no? A los varones le ponemos valor uno, a las mujeres valor de 2, ¿no? Y entonces vamos a tener un resultado numérico, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros ahí hacemos un promedio, no va a tener ningún valor, porque si el promedio, imagínate que salga 1.5, si eres 1.5, no estás situado en ninguno de los dos grupos, ¿no? Entonces, ese es un error muy común, que a las variables cualitativas muchas veces se le asignan números para poder ponerlos dentro de diseños estadísticos, pero los quieren trabajar como si fueran cuantitativos, ¿no? Hay modelos para trabajar variables cualitativas, ¿no? Eh, pero siempre tienes que saber de que cuando le das valor a una variable cualitativa, no es que la estás volviendo cuantitativa, a excepción de algunos casos, a excepción de algunos casos en análisis sensorial, de que hay herramientas para eso, ¿sí? Entonces, continuando, la distribución normal, ¿no? Es una distribución de probabilidad, es una distribución de variable continua, ¿no? Y varía desde el menos infinito hasta el más infinito. Fue descubierta por Gauss al estudiar la distribución de los errores de las observaciones astronómicas. Debe su importancia a tres razones fundamentales. Por un lado, un gran número de fenómenos reales se puede modelar con esta distribución. Tal es el caso de características cuantitativas, casi todas las grandes poblaciones. Por otro lado, muchas de las distribuciones de uso frecuente tienden a aproximarse a una
distribución normal bajo ciertas condiciones. Y por último, en virtud del teorema central del límite, todas aquellas variables que puedan considerarse causadas por un número de pequeños efectos, como pueden ser el error de observación, tienden a tener una distribución normal. ¿Sí? Bien, entonces ya indicándote el concepto de la distribución normal, vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar un poco de Kaoru Ishikawa, ¿sí? Porque estas herramientas que vamos a ver el día de hoy, bueno, fueron obras de él, ¿sí? Y para hablar un poco de su historia, ¿no? Fue el primer autor en proponer las herramientas de la calidad, Kaoru Ishikawa, en su publicación Guía del Control de la Calidad en 1976. Es fundamental el uso de métodos estadísticos para el control de la calidad. Asimismo, la aplicación de la estadística debía ser sencilla e intuitiva, ¿no? Propuso la clasificación de herramientas en tres grupos, te mencionaba, las básicas, las intermedias y las avanzadas. Las herramientas básicas tenemos el diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto o Spina-Ishikawa, estratificación de datos, hojas de control, histogramas, diagrama de dispersión y gráficas de control, que son las que vamos a ver el día de hoy. En herramientas intermedias tenemos pruebas estadísticas, estimación de muestreo, inspección por muestreo estadístico, distribución binomial, diseño experimental, correlación, fiabilidad, análisis sensorial, ¿sí? En herramientas avanzadas tenemos diseño experimental avanzado, análisis multivariante, fiabilidad avanzada, análisis sensorial avanzado, series temporales, entre otros. ¿Qué te menciona Ishikawa? Ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que la integran. ¿Y a qué criterio vamos ahí? Al de la calidad total, ¿no? Si tu empresa está llena de colaboradores que están comprometidos con esa empresa, ¿no? Tu empresa va a tener unos resultados esperados. Si es que de repente todos no están alineados con las políticas de la empresa, ¿no? Bueno, entonces ahí sí van a haber problemas. ¿Y qué otro criterio también implementó Ishikawa? Los círculos de la calidad. ¿Y qué características tenían estos círculos de la calidad? Que eran grupos reducidos que se enfocaban en ciertos temas para mejorar cosas de la compañía. ¿Sí? ¿Y qué características tenían? Que eran grupos voluntarios de 3 a 15 personas, los integrantes son de una misma área de trabajo, las reuniones son fuera del horario laboral, la participación es voluntaria y el objetivo es mejorar el producto y el servicio, ¿no? Continuando. ¿Y en qué se basó? ¿Y en qué se basó, colegas, Ishikawa para poder hablar de estas 7 herramientas? ¿Sí? Porque estaba viendo, Ishikawa eh, continúa el trabajo de su padre. Su padre también había visto temas estadísticos, y Ishikawa retoma estos trabajos de su padre, ¿sí? Para perfeccionarlos, ¿no? Y básicamente, en qué se inspiró él? ¿No? Se inspiró en la leyenda de un guerrero, ¿no? Y aquí te la vamos a contar, ¿sí? Eh, Musashibo Benkei, ¿no? Que vivió desde el año 1155 al 1189, fue un guerrero monje japonés conocido por su gran estatura, su lealtad y su honor. Entrenado desde pequeño como monje budista, Benkei probablemente aprendió el uso de la nagitana, un asta con un afilado cuchillo al final, ¿no? Que la nagitana requería de mucho entrenamiento y habilidad. Cuando Benkei salió del monasterio, se colocó en el puente Gojo, ¿no? En Kioto, donde venció a 999 guerreros y coleccionó 999 espadas, hasta que fue derrotado por Minamoto, ¿no? En su duelo número 1000, ¿no? Benkei, luego de acompañar a Yashitune, ¿no? Luchando a su lado por el resto de su vida, cuando Yashitune, acorralado en el castillo Koronawa, decide cometer el suicidio ritual que hacen los samuráis, ¿no? Benkei cuidó la entrada del castillo para protegerlo, venciendo a más de 300 soldados. Benkei murió de pie y su cuerpo permaneció de pie hasta mucho después de la batalla. Nadie se atrevía a acercarse al guerrero cubierto de flechas y heridas, ¿no? El éxito de Benkei estaba en el uso maestro de 7 armas, saber escoger el arma adecuada y usarla con honor y sabiduría. Era el secreto del éxito de este enorme guerrero, ¿no?
Y a continuación, aquí están las armas que utilizaba, ¿no? ¿Y cuál es la moraleja, ¿no? No es de repente que sepas manejar, ¿no? Las 1000 armas o las 999 espadas que él tenía o había coleccionado, ¿no? Él sabía manejar 7, pero sabía utilizarlas en su momento oportuno, ¿no? Ahora, te dijo de que de 1000 combates ganó 999, o sea, perdió uno, ¿no? Que tiene cierto grado de incertidumbre estos métodos estadísticos, ¿no? Ahora, son 7 herramientas las que vamos a ver nosotros, ¿sí? Pero ¿cuál es lo interesante? Lo interesante es saber utilizarla en el momento oportuno, cada herramienta, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos un diagrama con las herramientas que vamos a ver. Eh, Miren, y acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? El orden del uso de las herramientas básicas para el flujo es, te dice, seleccione las condiciones que necesitan ser mejoradas, ¿no? Diagrama de Pareto. Y hay otra que no vamos a ver hoy día, que es la tormenta de ideas, por ejemplo. Estudie los procesos actuales, diagrama de flujo, para determinar causas potenciales, diagrama causa-efecto o espina de Ishikawa, para recolectar los datos, ¿no? Hoja de verificación, para analizar los datos tenemos diagrama de Pareto, histogramas, gráficos de control, gráficas de corrida y diagramas de dispersión, ¿no? Y para implementar la solución, ¿qué se requiere? Voluntad y disciplina para mantener la solución, ¿sí? Bien, entonces vamos a entrar a las 7 herramientas de la calidad. ¿Y cuál es esta primera herramienta, colegas? La primera herramienta es el diagrama de flujo, ¿no? El diagrama de flujo es una descripción de los pasos de un proceso en su orden secuencial, ¿no? Incluye la secuencia de acciones, los materiales y servicios que entran y salen, las decisiones que se deben tomar, ¿no? Las personas involucradas, el tiempo que toma cada paso y otras mediciones que sean importantes, ¿no? Es una herramienta que se utiliza para graficar el flujo de las actividades con sus entradas y salidas. Se puede utilizar diferentes metodologías para graficar un diagrama de flujo, utilizando diferentes símbolos para las operaciones, movimientos, almacenamientos, retrasos y decisiones. Bajo este esquema se puede identificar las actividades que añaden valor a un producto o servicio. Aquellas actividades que no aporten un valor al final deberán ser eliminadas, ¿no? Otro objetivo es que el grupo pueda identificar el flujo de actividades y enfocarse en los problemas, ¿no? Básicamente, el diagrama de flujo es un esquema por la ruta que va a seguir, ¿no? La materia prima hasta convertirse en un producto terminado. Ahora, los que estamos de repente muy relacionados con planta, eh, tenemos el diagrama, el concepto de diagrama de flujo desde recepción hasta producto terminado. Pero recuerda de que el diagrama de flujo viene más allá, ¿no? Este diagrama de flujo viene desde que el área de almacén hace el pedido al proveedor, ingresa la materia prima, que entra al almacén, ¿no? Comercial manda una orden para que se desarrolle ese producto o servicio, ¿no? Se desarrolla, si es que de repente hay un área de validación o desarrollo de un nuevo producto, tiene que validarlo, entonces es un flujo un poco más extenso, ¿no? Y acá tenemos un ejemplito, te dice, recibo del material, se hace una inspección visual, luego se ve si es que hay defectos visuales, si no los hay, ¿no? Se pregunta si se requiere una inspección de dimensión, ¿no? Y si sí los hay, se hace un informe de compras del rechazo, que se genera el reporte de acción correctiva. Si requiere una inspección de dimensión, se hace la inspección dimensional y se ve si es que se acepta o no. Si no se acepta, se rechaza y se devuelve al proveedor. Y si se acepta, se va a inventario. Y si no requiere una inspección mayor, no va a inventario. Este es un flujo solamente de almacén, ¿no? Nosotros vamos a hacer un flujo el día de hoy, ¿sí? Vamos a revisar un flujo ya cuando entremos a las herramientas de Excel y Minitab, ¿sí? Pero ahorita estamos viendo qué es cada uno. Continuamos. El diagrama de Ishikawa o espina de pescado, ¿no? Es una herramienta también conocida como el diagrama causa-efecto, diagrama de Ishikawa,
diagrama padre e hijo, diagrama espina de pescado. Son dibujos que constan de líneas y símbolos que representan la relación entre un efecto y sus causas. Sirve para determinar los efectos negativos y poder tomar acciones correctivas de las causas. Para un efecto pueden existir varias causas que puede producirlo. Generalmente las causas pueden estar divididas en las siguientes maneras. Si es que es de manufactura, vas a conocerlos como las 6 M's, ¿no? Maquinaria, material, mano de obra, método, medición y medio ambiente. Si es que son servicios, vamos a tener ahí 4: proceso, política, personal y planta, ¿no? ¿Para qué se usa? Para identificar las posibles causas de un problema, ordenar las posibilidades de causas en categorías y documentar de manera más rápida las causas. Ahora, ¿y por qué es importante esquematizarlo con este tipo de diagrama de Ishikawa? Muchas veces cuando hay un problema, tú ya sabes la respuesta, ¿no? Tú dices, esto pasó por esto, ¿no? Y te olvidas de todo el entorno o todas las otras posibles causas que te pueden ocasionar el mismo problema. Cuando lo esquematizas, ¿no? En forma del diagrama de Ishikawa, ya sabes de que esta vez pasó por esta causa, ¿no? Este problema pasó por esta causa, pero tienes de repente otras 20 causas que te pueden dar el mismo problema, ¿no? Y eso te va a servir para que puedas monitorearlo de una manera más amplia. Eh, Hace poco tuve la oportunidad de estar en un campamento por la selva del Perú. Estuvimos en un campamento trabajando con su área de cocina, ¿no? Y habían tenido ellos algunos problemas propios de la temperatura de la zona. Habían tenido algunos problemas con el tema de alimentación. Entonces, ya todos sabían el problema ahí. Y nos pusimos a hacer este ejemplo, el de Ishikawa, ¿sí? Hicimos un taller, nos sentamos, armamos el de Ishikawa y vimos de que habían como otros 3 o 4 posibles causas de que si bien es cierto las estaban controlando, ¿no? Pero si en algún momento ellos perdían ese control, iban a volver a tener ese mismo problema con la comida, ¿no? Entonces, esta herramienta como que les sirvió para ponerlos en alerta. Dijeron, oye, mira, esta vez nos pasó por esto, pero hay que tener cuidado con estas otras cosas. Entonces todos los chicos de operación iban a enfocarse más en esos otros temas para que no te vuelva a pasar ese mismo efecto, ¿no? Bien, continuando. Y tiene esta forma, ¿no? Esta es como una espina de pescado, esta es la columna vertebral, ¿no? Estas son las espinas principales, ¿no? Y luego hay espinas secundarias, ¿sí? Este diagrama también lo vamos a hacer el día de hoy con Minitab, ¿sí? Con el Minitab lo vamos a desarrollar. Entonces continuamos, colegas. Luego la hoja de verificación, ¿no? O la hoja de recolección de datos. También se conoce como hoja de toma de datos, hoja de cuenta, hoja de comprobación, hoja de chequeo. La hoja de verificación es un formato prediseñado para la recolección estructurada de datos. Se puede adaptar a una gran cantidad de usos, más allá de recolectar datos, principalmente como un checklist para actividades, proyectos e instrucciones de trabajo. ¿Para qué se usa principalmente? Recolectar mediciones de forma estructurada, recolectar frecuencia de defectos u otros problemas, recolectar una frecuencia de eventos, por ejemplo, tipo de servicios solicitados por el cliente, recolectar datos sobre la localización de defectos y problemas de calidad, recolectar datos que pueden indicar patrones, eventos, defectos y problemas, o como una lista de chequeo, checklist para hacer seguimiento a una serie de actividades. Miren, colegas, los que estamos familiarizados con el tema de planta o de repente sistema de gestión de la calidad de BPM, HACCP y otros, estos formatos son los que los vemos de día a día, ¿no? Son los que te los piden para auditoría, ¿no? Te piden de que puedas poner la información que vas procesando, ¿no? Y cuando tienes una auditoría, el inspector te lo va a revisar y va a cuadrar con la trazabilidad de que todo esté acorde, ¿no? De que no hayas falsificado información y otras cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante, colegas, de las hojas de datos? Es de que toda esta información tú la puedas procesar,
y en base a los resultados estadísticos que te arrojen puedas tomar decisiones. ¿Sí? Muchas veces cuando hago auditorías de hazard, auditorías de BPM, veo de que tienen varias incidencias en algunos temas, pero no toman cartas en el asunto o ni siquiera se lo han comunicado a gerencia, ¿no? Si es que tienes toda esta información y no la estás procesando para poder tomar acciones o comunicar al área usuaria, al área encargada, no te sirve de nada esa información, ¿no? Otro punto más, cuando uno hace la recolección de datos, ¿sí? Tiene que hacerla de tal manera que no afecte a la funcionalidad de esa operación. Te pongo un ejemplo. Imagínate de que tienes un colaborador que está envasando bolsas de 1 kilo, ¿no? Envasa bolsas de 1 kilo, pero tú le dices, mira, cada vez que me envases una bolsa, vas a poner ahí una rayita de que ya envasaste uno, ¿no? Entonces, esa operación de poner la rayita le quita tiempo a él, ¿no? Y entonces la información que tú estés colocando va a ser sesgada, ¿no? Porque ya estás que le adicionas una operación más, que es colocar en su formato. Entonces tienes que ver la manera de que tú al recopilar esa información no estés afectando el transcurso normal de ese proceso, ¿sí? Esa es otra condición importante cuando hagas una recolecta de datos. Continuando, los histogramas, ¿no? Eh, Estos histogramas también vamos a verlos cómo se desarrollan en Excel y en Minitab, ¿sí? Se utilizan para entender si una variable importante en un proceso está dentro de especificaciones para visualizar la forma de la distribución de datos. Ya te mencionaba de que había la distribución normal, también hay distribución binomial, ¿no? También hay varios tipos de distribución normal, positiva, negativa, ¿no? Hay una que es más acampanada, ¿no? Bueno, el histograma muestra cuántos datos de una variable de interés ocurren en un rango específico. Se usa para datos numéricos, ver la forma y la distribución de los datos, especialmente para ver si es que está aproximadamente normal, o sea, se aproxima a una distribución normal, ver si es un proceso, está dentro de especificaciones, ver si un proceso ha cambiado en dos momentos específicos del tiempo y determinar si los resultados de dos o más procesos son diferentes, ¿no? Acá te muestro cómo se observan los histogramas, cómo es una esquematización de histogramas, ¿sí? Y bueno, acá también tenemos algunos tipos de histogramas, ¿no? El primero, por ejemplo, que tiene esta forma de campana de Gauss, ¿no? Esta sí es un comportamiento normal. La distribución es simétrica, ya que los datos están agrupados alrededor de un valor central, te dice, ¿no? Luego tenemos la segunda, que dice que es una distribución sesgada. En algunos procesos se da de forma natural, es asimétrica ya que los datos presentan una mayor o menor variabilidad respecto al valor central, ¿no? Luego tenemos un comportamiento binomial. Suele producirse cuando se combinan resultados de dos procesos diferentes, datos de distintos turnos, ¿no? Operarios, máquinas, instrumentos, ¿sí? Luego tenemos un comportamiento truncado, que se presenta cuando se ha realizado una recogida de datos incompleta o se han rechazado datos, ¿no? Que estaban por encima o por debajo del valor, ¿no? Luego tenemos un comportamiento con pico aislado. Aparece con un grupo de datos aislado de respecto del histograma. Por ejemplo, acá tenemos un grupo y acá tenemos el otro grupo, ¿no? Las causas pueden ser error de la medida en la toma de datos o incidencia especial en el proceso. Luego tenemos una distribución rectangular. Puede ser el caso extremo de una distribución binomial, que es esta, ¿no? Que debido a la combinación de múltiples procesos o errores de medición. ¿Sí? ¿Y qué características tiene una distribución normal? Tiene una forma de campana, es simétrica, ¿no? Alcanza eh, su máximo, eh, su máximo promedio en la media, ¿no? La media es también la moda y la mediana, es asintótica al eje de las abscisas, o sea, no choca el eje de las abscisas, no lo toca nunca, te dice. Cualquier valor de X
entre menos infinito y más infinito es teóricamente posible. Y hay una prueba para ver si es que los datos tienen una distribución normal, que la vamos a ver el día de hoy también con Minita. Continuando, colegas, continuando. El diagrama de dispersión, ¿sí? El diagrama de dispersión eh, grafica un par de datos, ¿sí? Generalmente que está en el eje de las abscisas y las ordenadas de X y Y, ¿no? En una cuadrícula de dos ejes para buscar la relación entre ambas variables. Si existe relación, los puntos seguirán la forma recta o, o una forma curva, ¿no? Dependiendo del tipo de relación que estés buscando que tengan, si es que tienen una relación lineal o no. Se usa en qué momento si requieres establecer si es que hay una relación entre dos variables. Se sabe que existe relación entre dos variables cuando modelas esta relación, ¿no? Y la vamos a modelar el día de hoy en Excel. Se requiere formalizar la causa raíz mediante un análisis estadístico. Y básicamente es así, ¿no? Tienes dos variables, ¿no? Y para una variable, ¿cuál le corresponde a la otra? Y se grafica, ¿no? Y por ejemplo, acá podemos ver que tiene una tendencia de esta manera. Entonces, es muy probable de que estos datos sí tengan una relación, ¿no? Y una relación lineal, ¿no? Pero no todas las relaciones son lineales, colegas, ¿sí? También hay exponencial, logarítmica, exponencial invertida, ¿no? Entonces, no siempre va a haber una relación lineal entre los datos. Entonces, para seguir acá, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de correlaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en este primer gráfico vemos de que los datos que están comparando no tienen ninguna correlación. Mira qué tan dispersos están, ¿no? No va a haber ninguna correlación. Aquí va a haber una correlación baja. Vemos que están dispersos aún, aunque están siguiendo cierta tendencia, ¿no? En este tercer gráfico ya tenemos una correlación alta, ya están más cercanos los puntos, ¿sí? Y esta vendría a ser una correlación perfecta desde el punto de vista lineal, ¿no? Desde el punto de vista lineal, ¿no? Pero son los grados de correlación y estos vendrían a ser algunos tipos de correlación. Positiva, ¿por qué? Porque tiene esta tendencia, ¿no? Si es que va viendo para abajo, la correlación va a ser negativa. ¿Y cómo se va a graficar que es negativa? Es porque cuando uno saque la curva, ¿sí? Va a tener, el valor de X va a estar con una variable, con una variable negativa, ¿no? Entonces siempre la tendencia va a ser hacia abajo. También puede haber curvilínea, ¿no? De que no va a representar una relación lineal, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos determinar si es que o que en qué grado de relación hay entre estos dos datos? Para eso vamos a tener el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación. Y ahora, ¿cuál uso en cada momento? Te preguntarás, ¿no? El coeficiente de correlación de Pearson se usa para graficar, para poder estimar si dos variables tienen una correlación lineal, ¿no? Para eso se usa el coeficiente de Pearson. Mientras que el coeficiente de determinación es más amplio, ¿no? Se puede utilizar no solamente para determinar si es que eh, las dos variables tienen un comportamiento lineal, sino de otro tipo. Ahora, ¿qué es lo característico? Eh, es que el coeficiente de correlación de determinación es igual al coeficiente de relación de Pearson al cuadrado solo para modelos lineales entre dos variables. ¿Sí? Solamente para ese caso sí presentan un grado de igualdad. ¿Sí? Ahora, a partir de qué valor ustedes pueden decir de que sí tiene cierto grado de correlación cuando el coeficiente de correlación de Pearson es mayor a 0,85, ¿no? Entonces ahí tú ya puedes decir que ya hay un cierto grado de relación o sí pueden estar relacionadas de cierta manera. Cuando haces trabajos de ingeniería, sí, ¿no? Cuando haces de repente trabajos de investigación, ¿no? Ya te exigen que sea más, ¿no? Un 0,9, de repente un poco más, ¿no? Eh, bueno, las gráficas de control que también vamos a ver el día de hoy, ¿no?
Son gráficos de línea para visualizar si una variable de interés cambia en el tiempo, en el eje de las X, siempre representada por la unidad de tiempo, ¿no? La forma más simple es el gráfico de corrida, ¿no? Donde simplemente se grafica el comportamiento de una variable en el tiempo en una forma completa, ¿no? Que se agregan tres líneas. Primero, la línea central, la cual que se calcula con el promedio de los datos, y luego los dos límites, el límite superior, el límite crítico superior, el límite crítico inferior, que son más o menos tres veces la desviación estándar del promedio. ¿Sí? Eh, Bajo un supuesto de normalidad del 99,73 de los datos deberían estar dentro de los límites, ¿no? Del control, si solamente hay comunes de variación, te dice. Cuando el dato se sale de alguno de los límites, el analista de calidad se hace la pregunta, ¿qué pasó diferente? E investiga si hubo alguna causa asignable a esa variación. ¿Para qué se utilizan las gráficas de control? Para monitorear las variables de proceso, monitorear las variables de calidad del proceso de servicio, determinar si un proceso estadísticamente es estable, distinguir cuándo la variable se debe a causas especiales, determinar si un proyecto de mejora tuvo el efecto deseado, ¿no? Ahora, a partir de esto, nosotros ya empezamos a trabajar un poco más eh, con temas estadísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te están hablando acá de desviación estándar, ¿no? Ahora, las gráficas de control se aplican a datos cuantitativos y también a datos cualitativos. Si es que tienes cierto número de repeticiones en un subgrupo, se le va a aplicar un tipo de gráfica de control o si no otro. Entonces, todo eso vamos a estar viendo ahorita en el Minitab, ¿no? Y ahora, el SPC o control estadístico de procesos, por sus siglas en inglés, el objetivo del SPC es aplicar técnicas estadísticas para la recogida de datos de los procesos, así como posteriormente su análisis de forma que se pueda interpretar sus características y mejorarlas. El objetivo de los gráficos de control es tener bajo control la variable o características a medir. Se debe establecer un límite superior y un límite inferior para determinar si el grado se encuentra bajo control. Según el tipo de datos, se puede utilizar diferentes tipos de gráficas, ¿no? Por ejemplo, gráfica de corrida, ¿no? Gráfica de corrida es cuando no tienes un número mayor de repeticiones por cada toma de muestra. Es la más sencilla, pero de repente también es la más inexacta, ¿no? Luego tenemos gráficas de medias y rangos. Las gráficas de medias y rangos, ahí sí ya puedes aplicar cuando has tomado varios puntos de muestra, ¿no? Por cada subgrupo. Y luego tenemos las gráficas ya para temas cualitativos, ¿no? Como la gráfica NP, la gráfica P, la gráfica C, la gráfica D. ¿Sí? Y acá están, ¿no? Aquí están lo que te mencionaba. Mira, eh, tenemos gráficas para variables y atributos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando vamos a hablar de variables, te dicen el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es igual a 1, haces una gráfica de corrida. Si es diferente de 1, haces una gráfica de medias y rangos. Ahora, en medias y rangos hay dos diferentes. Si es que tu submuestra es menor a 8, o igual o menor a 8, o si es mayor a 8, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el Minitab. Y para atributos, tenemos, miren, para productos defectuosos o número de defectos. Si es que en un lote tenemos productos defectuosos, ¿no? Vamos a ver si es que la muestra es constante, hacemos una tipo NP, o si la muestra es variable, hacemos una tipo P. Y el número de defectos, si la muestra es constante, hacemos una tipo C, y si es variable, una tipo U. Ahora, el día de hoy vamos a estar viendo solamente gráficas de control, ¿no? De medias y rangos y de corrida, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado de estas gráficas de control? Te dan esta esquematización como la que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Un momentito, por favor. ¿Sí? Y acá tenemos, por ejemplo, cuáles son los patrones más repetitivos cuando uno analiza gráficas de control, ¿no? En el primero, por ejemplo, tenemos las tendencias, ¿no?
Que las tendencias se pueden revelar un desgaste uniforme o continuado de una maquinaria por diferentes causas como mantenimiento, suciedad, cambio o algo, ves de que los resultados tienen una tendencia de repente a aproximarse más al límite crítico superior o al límite crítico inferior, ¿no? Por algo del entorno, ¿no? Que puede ser que la máquina esté mal o algo, ¿sí? Luego tenemos cambios repentinos, que es aquí la B, ¿no? Los cambios repentinos pueden evidenciar una mala práctica en el uso del equipo que puede ser regulado de forma brusca cada vez que se observe una desviación, ¿no? O sea, aquí está, el equipo está trabajando, el operario ve de que este equipo no está trabajando bien y ¡pum! Lo regula. Y de nuevo vuelve a subir y así lo va a ir regulando, ¿sí? Luego tenemos este patrón de ciclos, ¿no? Que puede evidenciarse en algunos procesos manuales, que al evidenciar una desviación de la media, se hace una regulación. Igual que acá, sino que no es tan brusco, ¿no? Se regula, lo regulan el equipo para que se acerque cada vez más a la media, ¿sí? Luego tenemos un comportamiento errático. Generalmente se puede evidenciar o indicar en un proceso continuo o intermitente antes de que éste haya sido correctamente calibrado, ¿no? O sea, que vas a hacer la puesta en marcha de una línea, ¿no? Y no has calibrado nada todavía, ¿no? Entonces, los datos te salen dispersos, erráticos, hasta que este equipo tú lo puedas calibrar, ¿no? Luego tenemos agrupaciones, que demuestra cambios en el entorno de trabajo, como un cambio de turno o cambio de materiales, ¿no? Por ejemplo, estás trabajando con un tipo de producto y cambias a otro tipo de materia prima y los resultados te dan diferentes, ¿no? Y uno muy parecido es el cambio en el recorrido, ¿no? Este patrón puede evidenciar el cambio en el entorno de la manipulación por dos expertos con diferentes destrezas. Por ejemplo, acá el experto, aquí el operario que está acá, ¿no? Está trabajando, ¿no? Con el producto, ¿no? Y de pronto cambian a otro operario, ¿no? Y los resultados los da más cercanos al límite crítico superior, ¿no? Es porque el operario que estaba aquí tenía más expertise que el otro, ¿no? Entonces, eso también puede influenciar, ¿sí? Bien, entonces, una vez ya que hemos visto la parte teórica, vamos a ir a la parte práctica y para eso vamos a proyectar el Excel. Vamos a estar trabajando con Excel y con Minitab, ¿sí? Igual, al finalizar la sesión, yo les voy a pasar los archivos de Excel y los archivos de Minitab para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Un momentito, por favor, voy a proyectar el Excel. Listo, ya estamos con el Excel. ¿Me confirman si es que lo pueden visualizar? Si es que se puede visualizar el Excel, ¿me confirman? Sí se visualiza, ingeniero. Gracias, gracias, muchas gracias. Listo, colegas, este ejemplo de aquí yo lo saqué de un artículo que me pareció súper, súper interesante y trata de una empresa que embolsa harina, ¿sí? Y que ha tenido problemas, ¿no? Entonces ellos han estado embolsando harina eh, y han empezado a identificar problemas. Y lo bonito de este ejemplo que hicieron es que usaron todas las 7 herramientas hasta llegar a la solución. Entonces vamos a ir nosotros también con todas las 7 herramientas en base a este problema hasta llegar a la solución. ¿Por qué? Porque la idea es de que ustedes estas herramientas también la usen de la misma manera en el caso que tengan algún tipo de eventualidad similar, ¿no? Y vamos con el ejemplo, ¿sí? Te dice acá. Ejemplo, Clavier. Clavier es una empresa dedicada a la fabricación de cereales en polvo. Los tipos de productos fabricados son muy diversos en función de uso. Si bien solamente se realiza su venta en dos formatos, en sacos de 7 y 14 kilos, te dice. Los sacos de 7 kilos son almacenados en pallets formados mediante un robot paletizador automatizado.
Mientras que los sacos, aquí es de 14, ya no es de 25. Mientras que los sacos de 14 se almacenan directamente en una carretilla elevadora uno a uno, ¿sí? El proceso de fabricación también es bastante sencillo, ya que se basa en la mezcla de distintas dosis de componentes en polvo en función del producto final deseado, ¿sí? El responsable del almacén de productos acabados considera que la calidad de los productos finales que llegan a su almacén no es la que debería, ya que se detectan demasiadas no conformidades, como sacos estropeados, pallets incorrectos, sacos vacíos. Dichos problemas son parcialmente reconocidos por el director de producción, o sea, que le dice al director de producción o al jefe de planta, oye, mira lo que me estás entregando, y él dice, no, esa no es mi culpa, culpa de quién será, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir todas estas herramientas, ¿no? Si bien nunca se han recogido datos objetivos que los corroboren con el fin de analizar y solventar dicho problema, el equipo de dirección decide crear un grupo de trabajo que se ven implicados el responsable de almacén de productos acabados, el director de producción, el director técnico y el responsable de materias primas, ¿no? Entonces, agarraron a todos los principales involucrados y dijeron, con ustedes vamos a trabajar. El primer paso, y con el objetivo de que todos los participantes en el grupo de trabajo tengan una comprensión idéntica y más objetiva posible del problema a tratar, se lleva a cabo con un diagrama de flujo del proceso final de la fabricación de Klaviyo. Con ello, pretenden recoger todas las actividades que se realizan justo antes de almacenar el producto terminado. Entonces, lo primero que van a hacer es hacer el diagrama de flujo para que todos tengan la misma información y no digan uno, no, esa no fue mi responsabilidad, esa fue tu responsabilidad o yo no seguí el procedimiento, ¿no? Entonces, lo primero que se va a ser esquematizar. Ahora, hacer estos diagramas de flujo así con varias entradas, ¿sí? Yo en general utilizo un programa que se llama Fireworks. Utilizo ese programa que se llama Fireworks, ¿sí? Pero también he visto que utilizan el programa que se llama Visio. Sí, yo el Visio sí no lo sé utilizar, pero me parece sencillo para mí utilizar Fireworks. Hay bastantes tutoriales en YouTube para utilizar Fiverr y poder esquematizarlo. ¿Sí? Pero entonces vamos a esta esquematización. Te dice, primero la simbología, ¿no? Te dice, cuando es un rectángulo con las puntas redondeadas, ¿no? Te dice que es inicio-fin. Cuando es solamente un rectángulo es operación y cuando es un rombo es decisión. Ahora, los colegas de repente que han podido ver cuando uno hace un DOP, ¿sí? Ves de que la simbología es diferente, ¿no? Que tiene círculos, cuadrados, triángulos, ¿no? Pero bueno, aquí te está diciendo la leyenda. Ahora, entonces vamos acá. Al inicio tenemos sacos y materia prima que ingresa, ¿no? Entonces, estas son el inicio. Y luego va a una operación, te dice las flechas, que es el ensacado, ¿no? Y es una operación. ¿No? Y luego del ensacado vas a tomar una decisión. Si el pesado es correcto, pasa a la impresión de la etiqueta. Y si el pesado es incorrecto, regresa a materia prima para ser corregido. ¿Sí? Si es que el pesado es correcto, te dice imprime la etiqueta. ¿Sí? Y aquí van a haber dos tipos de saco, de 7 kilos y de 25 kilos. Los de 25 kilos te dice que pasan directamente al almacén, ¿no? Mientras que los de 7 kilos se paletizan en un palet y recién los llevas al almacén. Entonces, hasta ahí todos tenemos la misma información, colegas, ¿sí? Eh, tienes los sacos, ¿no? Llega la materia prima, lo ensacas, ¿no? Imprimes la etiqueta si está correcto el peso, ¿no? Si es de 25, pasa directo al almacén, y si es de 7 kilos, lo paletizan todavía en un palet y pasa al almacén paletizado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la primera herramienta. Vamos con la segunda herramienta. ¿Sí? ¿Qué te dice acá? En el segundo paso del equipo de trabajo formado es de analizar todas las posibles causas que se puedan producir, ¿no? Y que se realicen entregas defectuosas en el almacén de producto terminado. Para ello se va a utilizar la espina de Ishikawa aprovechando las 6 M's,
con las causas principales, a partir de ellas se recogerán las causas secundarias, ¿sí? Y bueno, y acá nosotros tenemos esas causas. Miren, cuando aquí tenemos las 6 M's: máquinas, medio ambiente, materiales, métodos, mediciones y mano de obra. Cuando hablamos de máquinas, ¿qué identificaron en Clavier? Dijeron que puede estar mal la ensacadora o el paletizador o la etiquetadora, que esos pueden ser los motivos de que el producto llegue no conforme. Si hablamos de medio ambiente, dijeron, puede estar mal, puede estar mal, puede haber contaminación del producto o puede haber polvo en el ambiente. Si hablamos de materiales, dijeron el grupo de trabajo de que pueden haber materias primas defectuosas o también sacos defectuosos. Si hablamos de los métodos, ¿no? Los métodos que tienen para ensacar, ¿no? Mala manipulación de sacos y mala manipulación de pallets, perdón. Si hablamos de la medición, ¿no? Tenemos de que puede haber un mal pesado, un mal mosaico en el paletizador, o sea, de que no lo están paletizando bien, o las camas, ¿no? De que la dosis de la mezcla es mala, no es la correcta, ¿no? Y en mano de obra, ¿no? Te dice de que mala manipulación de las máquinas, mal transporte de los pallets, ¿no? Es lo que te menciona, ¿sí? Y ahora, como causas secundarias, te dice, en la ensacadora, que puede haber un llenado incorrecto, ¿no? Y en los sacos puede haber una apertura o cierre incorrecto de sacos. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esto en Minitab? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vámonos al Minitab, ¿sí? Un momento, por favor. Ya estamos en Minitab, ¿sí? Entonces ya estamos ahorita compartiendo el Minitab y en Minitab vamos a pegar esta información de Excel. Simplemente copias y lo pegas en Minitab, ¿sí? Entonces aquí ahorita ya lo hemos pegado en Minitab y vamos a ir aquí. Nos vamos a estadística, herramientas de control de la calidad, causa y efecto, ¿sí? Y se te abre esta opción. Y miren, y aquí ellos ya lo tienen, ya lo tienen seleccionado: personal, máquinas, material, métodos, ¿no? Entonces vamos a ir en personal, vamos a ver acá, mano de obra es personal, ¿sí? Le hacemos clic acá. En máquinas, nos vamos acá, máquinas. En material, seleccionamos materiales. En métodos, seleccionamos métodos. En mediciones, seleccionamos mediciones. En medio ambiente, seleccionamos medio ambiente, ¿sí? Y aquí ya tenemos las causas principales. Y ahora, yo quiero poner las causas secundarias. ¿Cuáles son mis causas secundarias? Ensacadora. ¿Y dónde está ensacadora? En máquinas. Entonces voy a abrir máquinas, ¿sí? Y en máquinas me voy a ir a ensacadora, ¿sí? Y aquí está la opción ensacadora y hago clic acá en ensacadora. Y le doy a aceptar. Y luego tengo sacos. ¿Y dónde está sacos? En materiales. Entonces me voy a ir a materiales, hago clic aquí en sub, ¿sí? Y en sacos voy a poner aquí. Hago clic en sacos, aceptar, ¿no? ¿Y cuál viene a ser mi efecto? Le voy a poner acá el título de efecto. Lo que han identificado ellos, que son pesos no conformes en los sacos, ¿no? Y le doy a aceptar. Y el Minitab me lo grafica así. ¿Sí? Sí, 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 todos me han seguido. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, sencillísimo, como el Minitab te grafica este diagrama de causa-efecto, ¿sí?
¿Todos me han seguido? Me responden por el chat, por favor, si están conformes. ¿Sí? Y si no, pasamos a la siguiente herramienta. Listo, pasamos a la siguiente herramienta. Vamos a diagrama de Pareto. ¿Sí? Entonces vamos a proyectar ahorita el diagrama de Pareto. El Excel de nuevo, compartir. Y listo, y ya estamos aquí ahorita en el Excel y vamos al diagrama de Pareto, colegas. ¿Sí? Miren, siguiendo con el ejemplo. Entonces, primero hicimos el diagrama de flujo, ¿no? Y vimos de que todos estaban en sintonía con la información. Segundo, luego de hacer el diagrama de flujo, hicimos el diagrama causa-efecto de Spina y Ishikawa en Minitab para poder esquematizar todas las posibles causas, ¿sí? Y ahora ya tenemos datos más cuantitativos, ¿no? Y eso vamos a hacerlo con un diagrama de Pareto para ver de todos los errores en cuáles nos vamos a enfatizar, ¿sí? Porque recuerda que el diagrama de Pareto te dice de que tú atacando el 20% de las causas, ¿no? Estás atacando el 80% de los efectos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con eso, con Pareto, ¿sí? Te dice, el siguiente paso es el análisis llevado a cabo por el equipo de trabajo, consiste en analizar cuáles son los problemas que deben atacar prioritariamente. Para ello, y a partir del registro de las quejas recibidas por los clientes finales y en función de las causas principales detectadas, con la anterior herramienta se contabilizan cuáles son las más importantes. Está claro que las quejas finales de los clientes no son un indicador de los problemas de la entrada del almacén de producto acabado, pero dado que no se dispone con ningún dato mejor, debido a la relación existente, el grupo consideró que podría utilizarse como un primer indicador, si bien quedaba supeditado a una posterior comprobación. Una vez recogidos los registros del departamento de ventas, se realizó un diagrama de Pareto con el que se concluyó rápidamente que el primer objetivo a cumplir era mejorar los aspectos referentes a las mediciones de los pesos, mosaicos y distribución de los sacos. ¿Sí? Entonces, miren, aquí de todas aquí, así se ve un diagrama de Pareto, que ahorita lo vamos a hacer en Minitab, ¿sí? Y acá tienen de todas las M's, ¿no? De las 6 M's, ¿no? Medición, materiales, máquinas, métodos, manos de obra, y empezaron a ver cuáles eran los incidentes de cada una, ¿no? De mediciones hubieron 8 incidentes, de materiales 4, de máquinas 2, de métodos 1, mano de obra 1, medio ambiente 1, ¿no? Entonces, esta información nosotros vamos a llevarla a Minitab y vamos a hacer nuestro diagrama de Pareto, ¿sí? Vamos al Minitab. Vamos a proyectar el Minitab. Listo, acá tenemos el Minitab, ¿sí? ¿Y cómo se grafica el diagrama de Pareto? Simple, nos vamos a estadística, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, y vamos a poner aquí, en el primer punto, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Y en el segundo punto, ¿cuáles son los incidentes? Y le vamos a dar aceptar. ¿Sí? Y te lo esquematiza de esta manera, colegas. Vamos a verlo acá. Miren, este es el diagrama de Pareto, te dan las incidencias, ¿no? Ahora, yo lo he puesto aquí ordenado, ¿ya? De mayor a menor, pero tú lo puedes poner desordenado y el mismo Minitab te lo va a ordenar, ¿sí? Y te dice cuántos incidentes ha tenido cada uno, te dice en mediciones ha tenido 8, en materiales 4, en maquinarias 2, ¿no?
mano de obra 1, medio ambiente 1, métodos 1, te dice el porcentaje y acá te da el porcentaje acumulado, ¿no? Entonces, ¿qué te dice Pareto? Te dice de que tienes que atacar el 80%, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más cercano al 80%? El 82,4. Entonces, me tengo que enfocar en solucionar temas de medición, ¿sí? Temas de materiales y temas de máquina. Y bueno, dejaré esto para después, porque si yo soluciono estos tres puntos, ya voy a solucionar el 80% de todos los problemas que he estado recibiendo. Es como se interpreta Pareto, ¿sí? Hasta aquí queda claro el diagrama de Pareto. Sí, 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 nos queda clarito el diagrama de Pareto. Y me parece que sí. Bien. Entonces, vamos de nuevo al Excel. Un momentito. Vamos al Excel. Listo, ya estamos en el Excel, ¿sí? Y ahora vamos a ver las hojas de verificación, ¿sí? ¿Qué te dicen hojas de verificación? Recuerda de que entonces ya hemos quedado en que vamos a enfocarnos solamente en tres cosas, ¿no? Es lo que te decía. Una vez escogido el problema a resolver, el objetivo principal es recoger los datos necesarios relacionados con este, analizarlo y proponer, ejecutar y mejorar los últimos valores y valorar su efectividad. Y por último, valorar su efectividad, perdón. El primer lugar para obtener los primeros datos sobre los errores de medición más habituales se desarrolla en una hoja de control eh, que puesta a disposición de los trabajadores del almacén de productos acabados permitía recoger rápidamente cuáles eran las causas de los problemas que aquellos detectaban en los palets recibidos. Dicha hoja se preparó con las causas con más posibilidades y escritas a priori, ¿no? De forma prácticamente que no se perturbase el trabajo de los empleados en el almacén. En caso de haberse detectado el problema a analizar en otra sección de la empresa, posiblemente se haya podido llevar a cabo dicha recogida de información mediante herramientas informáticas, informatizadas, ¿no? Eh, pero este no era el caso del almacén donde no se disponía de una red, te menciono. La recogida de datos resolvió que el principal problema a solventar era el peso defectuoso de muchos de los sacos producidos. Este iba a ser, ¿no? Por consiguiente, el punto en el que el grupo de trabajo se iba a centrar, en los pesos, ¿no? Era lo que te menciona. Y acá, ¿qué más te dice? Al utilizar las hojas de control se debe evitar el efecto Hauter, ¿no? Según el cual el propio proceso de recogida de datos interfiere con los datos recogidos. En este sentido, no podrá recogerse correctamente la productividad de un proceso si la propia recogida de datos afecta considerablemente dicha productividad, ¿sí? Y bueno, para recoger los datos, aquí armamos una hojita en Excel, ¿no? No necesitamos más. Hemos armado una hoja de Excel y te dice peso defectuoso en estos días que vieron. eh, bueno, primero, ¿qué producto era? Sacos de 7 kilos en el almacén número 3 el operario, ¿no? En los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿sí? El peso defectuoso te dice en el día 12 tuvieron 5 unidades con peso defectuoso, en el día 13 también, día 14 también, día 15 uno, ¿sí? Mosaico defecto incorrecto, o sea, las camas del pallet que estén mal hechas, ¿sí? Uno en el día 12 y uno en el día 15, mala dosis de mezcla, uno en el día 13, en el día 16, perdón, y aquí tienes los totales, ¿no? ¿Cuántos defectos tienes por día, ¿no? Y acá tienes en la semana cuánto se repitió el mismo defecto. Y pueden ver de que reportaron de que el mayor defecto era, ¿no? El peso defectuoso, ¿sí? Y ahora vamos con histogramas.
Listo. Entonces, te dicen, una vez que el grupo de trabajo centró sus investigaciones en el peso de los sacos, su principal motivación fue obtener los datos de los pesos de todos los sacos producidos, no solo de una muestra. Para ello se colocó una balanza en el proceso productivo durante el día para verificar todos los pesos de los sacos producidos. Los resultados obtenidos se mostraron en la figura tal, o sea, en esta figura, ¿sí? En el que se detectó una clara desviación de los pesos deseados, que debería estar centrados en 7 kilos con una tolerancia de 300 gramos por arriba y por abajo. El peso no se centraba en los 7 kilos, sino en 6 kilos 850. Además, la capacidad de la máquina de envasado, con unos 200 gramos de error máximo según el fabricante, posibilitaba que existiera un elevado número de sacos con un peso inferior a las especificaciones. La primera actuación a llevar a cabo era arreglar la máquina de llenar los sacos de 7 kilos y posteriormente analizar cómo se podría evitar dicha desviación, ¿no? Para que volviera a suceder. Y ahora, acá tenemos los datos y vamos a llevarlos a un histograma. Los seleccionamos, nos vamos a insertar y acá escogemos histogramas, ¿sí? Y lo arroja así, de simple, ¿no? Y aquí le podemos cambiar, le podemos poner pesos, pesos de sacos de 7 kilogramos. ¿Sí? Y Excel te lo arroja sencillísimo. Pero ahora acá hay un tema, ¿sí? ¿Cómo, cómo yo estoy graficando esto, colegas? Yo esto lo estoy graficando porque yo he escrito acá los rangos, he puesto como si fueran un nombre de una serie, ¿no? He puesto acá los rangos y he puesto cuántas repeticiones hay por cada uno, ¿no? He puesto cuánto de incidencia hay en cada rango. Y por eso me esquematiza así el Excel, así de simple. Pero ¿qué pasa si yo no lo tengo así y lo tengo todo desordenado, ¿no? O sea, y todo el día he juntado datos y lo quiero esquematizar en histogramas y lo quiero hacer sencillo, o sea, no quiero darme este trabajo. Para eso, lo que yo hago lo puedo hacer en el Minitab. Entonces vamos a hacer, aquí tengo unos datos, vamos a tomar estos datos, vamos a copiarlos y vamos al Minitab. Vamos al Minitab. Ya estamos en el Minitab. Bien, ya estamos en el Minitab. Entonces aquí ahorita limpio esta celda y pongo mis datos. ¿No? Y ahora para histogramas sí voy a poner todo en una sola columna. Voy a poner todo en una sola columna. Imagínate que tienes los datos así, o sea, no te has dado el trabajo de armar todo, ¿no? De poner cuántas incidencias hay por rango, entonces lo tienes así. Entonces te vas acá, te vas a gráficas, a histogramas, y vas a seleccionar, ¿no? Si es que es de un solo grupo, si es que son de dos grupos, ¿no? En este caso es un solo grupo, y lo puedes hacer simple o lo puedes hacer con ajuste, a ver si tiene el ajuste de distribución normal. Entonces yo voy a hacerlo con el ajuste, aceptar. Y voy a poner, ¿cuál es mi variable? La C1, y le doy aceptar. Y aquí bajamos. Y solito te lo grafica el Minitab, ¿no? Te pone aquí entre qué punto y qué punto están, entre 6.7 y 6.8, ¿no? Y acá te da el número de incidencias, ¿no? Mira, te dice, aquí por ejemplo hay valor de 10, aquí hay 6 valores, aquí hay 7, aquí hay 8. Y ahora, esta es una distribución normal. Y ves que gráficamente estos resultados no están teniendo una distribución normal, ¿no? ¿Y por qué es muy probable que no tenga una distribución normal, ¿no? Es porque es posible que tenga una mala calibración ese equipo, ¿no? Y por eso no tiene,
propiamente dicha una distribución normal. Ahora, si podemos hacer gráficas de control con datos que no tienen una distribución normal, sí, sí los podemos hacer, ¿no? Sí, y es lo que vamos a revisar en un momento, ¿no? Eh, bien, entonces, y para hacer la otra prueba de una vez, entonces aquí tenemos los datos y vamos a ir a hacer una distribución normal, a ver si tiene distribución normal o no. Vamos aquí a estadística, estadística básica, prueba de distribución normal, la variable es esta, y le damos a aceptar. ¿No? Miren, y acá todos estos datos, si bien es cierto que gráficamente nosotros podemos ver de que sí están cercanos, ¿no?, a la línea, eh, pero te dice de que el p-valor es menor es 0.006. Si el valor del p-valor es menor a 0.05, entonces no tiene distribución normal. Si el p-valor es mayor a 0.05, entonces sí tiene distribución normal. Entonces, aquí estos datos, ya ustedes pueden ver de que no tienen una distribución normal. Lo podemos ver de forma gráfica y con el estadístico del p-valor también podemos ver de que no está cumpliendo con una distribución normal. ¿Sí? Bien, continuemos, continuemos. Vamos a proyectar el Excel. Bien, y ahora vamos a el diagrama de dispersión, ¿sí? ¿Qué continúa ahora, colegas? Continúa esto, ¿sí? Te dice, con el fin de controlar la exactitud del proceso, perdón, la exactitud del peso de los sacos, se pensó que quizás sería más preciso, en lugar de pesar cada saco mediante una cédula de pesado, durante su llenado, introducir en la máquina de llenado un temporizador que controlara el tiempo de llenado de dichos sacos. El objetivo era aprovechar que el control del temporizador era mucho más sencillo y más preciso para el dispositivo de pesado, para conseguir precisar mucho más el peso final de los sacos llenados. Antes de introducir este nuevo control, se tomaron medidas de los pesos y el tiempo real de cada llenado de distintos sacos, para ver si efectivamente había una relación entre ellos. Los resultados obtenidos se presentaron en un diagrama de dispersión, en el que se observó, ¿no?, de forma clara que no había relación alguna por ellos, ¿no? No es posible introducir un control de tiempo porque se decidió que el sistema debía seguir basándose en un control exhaustivo de peso a peso. Entonces, ellos recopilaron esta información. Vamos a ponerla acá. Vamos a subirla. Ellos recopilaron esta información y lo que querían ver es que si esta información tenía una correlación, ¿sí? Entonces, nosotros aquí en Excel vamos a hacer una gráfica de dispersión y correlación, ¿no? Vamos a seleccionar, vamos a insertar gráfico, este gráfico de dispersión, y se nos habilita esta ventanita, ¿no? Y vamos a poner aquí, hacer clic en seleccionar datos, ¿sí? Vamos a hacer clic en seleccionar datos y nos vamos a ir a agregar datos, ¿no? Ahora, los datos en el eje de las X siempre es el tiempo, siempre es la variable independiente, ¿sí? Y en el eje de las Y es la variable dependiente, o sea, los pesos. Y el nombre de la serie le vamos a poner como pesos con temporizador, ¿no? Y le damos a aceptar, ¿sí? Y le damos aquí a aceptar. Y a simple vista, ahorita vamos a ponerle acá, vamos a ponerle nombre de los ejes. Esto de acá es tiempo en segundos.
tiempo en segundos, y aquí tenemos peso en kilogramos, ¿sí? Listo. Entonces nosotros vemos de que no tiene una correlación. Entonces vamos a sacar el coeficiente de determinación también, ¿sí? Vamos a hacer clic acá, clic izquierdo, y mm, vamos a ponerle sus líneas de tendencia, ¿sí? Un momentito. Un momento, quiero sacar el coeficiente de determinación. Mm, Vamos a poner agregar línea de tendencia, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Vamos, un momentito, vamos a darle control Z. Hacemos clic en uno de los puntos, clic derecho, y hacemos clic en agregar línea de tendencia. Entonces le vamos a poner si tiene una tendencia lineal que nos que indique el R, ¿sí? Y también que nos indique la ecuación, ¿sí? Y ya está. Entonces, uno tenemos de que es una relación positiva, ¿sí? Por la tangente que tiene acá. Y dos, es de que su correlación es muy bajita, mira. Esto debería ser al menos 0,85. Sí, o sea, tiene una correlación del 1% estos datos, ¿no? Es por eso que te dicen de que los datos entre el tiempo y el peso no tienen una correlación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dijeron, vamos a calibrar por tiempo y debe haber a más tiempo, más peso, ¿no? Bueno, lo calibraron y vieron de que pasaba el tiempo y pesaba menos o pesaba más, entonces no hay una correlación. ¿Y cómo ellos identificaron de que si esa correlación existe o no? Es por esto, ¿no? Vieron de que el coeficiente de determinación es muy bajito, ¿no? Y pues en base a ello no hay una correlación entre ese sistema que han querido implementar, ¿sí? Entonces, continuamos, colegas. Vamos ahora a gráficas de control. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? ¿Hasta este punto tienen alguna consulta? Bien, si está todo clarito hasta acá, continuemos. ¿Sí? Y vamos acá a gráficas de control. ¿Sí? Y estas gráficas de control las vamos a hacer con el Minitab. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar esto. Vamos a seleccionar. Ah, ya. ¿Cómo que para explicarles de estas gráficas de control que vamos a ver ahorita? Luego, ¿qué hicieron? Luego, ¿qué hicieron? Aquí los colegas tomaron 5 puntos, ¿sí? En 5 horas diferentes, hora uno, hora 2, hora 3, hora 4, hora 5. Perdón, en 10 horas diferentes, ¿sí? Hora uno, 2, 3, 4, 5, hasta la hora 10. Y a cada hora, colegas, tomaron 5 muestras de cada hora. ¿Sí? Y estos son los pesos. O sea, en la hora uno vieron de que un saco pesaba 7 kilos con 240, otros 7 kilos con 13, otros 7 kilos con 200, 6 kilos, así, de forma dispareja. O sea, tomaron 5 muestras por cada subgrupo, ¿no? Y vieron de que había datos dispersos, ¿no? Entonces vamos a tomar todos estos datos, los copiamos y los vamos a llevar al Minitab, ¿sí? Vámonos al Minitab. Vámonos al Minitab. Acá está el Minitab. Listo. Vamos a borrar estos datitos.
y pegamos aquí en el Minitab. ¿Sí? Entonces tenemos para la hora 1, hora 2, hora 3, hora 4, hora 5, hora 6, hora 7, hora 8, hora 9 y hora 10. Y cada hora tienes 5 muestras por cada hora, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá, colegas? Nos vamos a asistente, a gráficas de control, y acá te dice, mira, ¿qué tipo de gráfico quieres? ¿Continuo o por atributos? Yo voy a hacer del tipo continuo, ¿no? Y te dice, los datos recolectados en el subgrupo, ¿tienes datos, o sea, datos por subgrupo? Nosotros sí tenemos, ¿no? Y te dice, ¿el tamaño de cada subgrupo es de 8 o menos o es de 8 o más? En nuestro caso es de 8 menos y entonces escogemos esta. Y acá te dice, ¿los datos se encuentran en una columna para todos los subgrupos? No, lo tenemos en varias columnas, ¿sí? Y te dice, selecciona las columnas. Bueno, entonces seleccionamos acá una columna, dos, tres, cuatro y cinco columnas. Y te dice, ¿cómo determinas los límites central? Los vamos a determinar a partir de los datos. Y vamos a dar aceptar. ¿Sí? Y esto es lo que me gusta del Minitab. Te da explicación de la gráfica, ¿no? Te la interpreta. ¿No? Te dice, entonces estamos haciendo la gráfica de medias y rangos, ¿sí? Te dice, la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control, ¿sí? Y acá tenemos para las medias y tenemos para los rangos y los dos se deben interpretar, ¿no? Te dicen, para las medias puedes ver de que en ningún punto salimos del control, ¿no? Porque aquí tenemos el límite crítico superior y el límite crítico inferior, ¿sí? En ningún punto, pero acá tenemos un punto que está muy cercano llegando acá, ¿no? Pero de todas maneras, lo que hemos tomado, eh, si bien es cierto, te dice de que está dentro de lo especificado según las gráficas de control, pero requiere de que los datos sean aún más ajustados, te dicen, ¿no? Porque se están presentando problemas de peso, ¿sí? Y respecto a los rangos, ¿no? O sea, los rangos que hay en cada subgrupo, ¿no? Estos rangos deberían ser homogéneos, ¿no? Vemos de que hay algunas variaciones, ¿sí? ¿Y qué es la explicación que te da? Que te dice, mira, cuando va así es una tendencia global, cuando tiene esta forma son ciclos, aquí tenemos cambios rápidos, cambios graduales, oscilación, ¿no? Fuera de control, y acá te da el resultado, te dice, la estabilidad. La media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas, ¿no? Cantidad de datos, te dice, es posible que no tenga suficientes datos para estimar los límites de control de proceso. Por lo menos 70 puntos de datos se deberían calcular. Entonces nos faltan más datos, ¿no? Nos faltan más datos. Datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted podrá observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera del límite del control de gráfica. La prueba de correlación no es necesaria, ¿sí? Gráficas alternativas. Esta gráfica sirve para supervisar el control de proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes después de un cambio, utilice gráficas de control disponibles en análisis gráficos o gráficas de control antes y después. ¿Sí? Entonces, así es como te analiza las gráficas de control cuando tienes subgrupos, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿y cómo es cuando no tengo subgrupos? O sea, solamente he tomado un punto por cada hora, ¿no? He tomado una sola muestra por cada hora. Entonces, ahorita voy a ir al Excel a traer eso. Un momentito. Vamos al Excel a traer esa información. Listo. Entonces, aquí yo tengo
en 10 horas he tomado solamente un punto por cada hora, ¿no? ¿Y a qué gráfica me voy? Me voy a asistente, me voy gráficas de control y ahora, miren, igual me voy a gráficas continuo, ¿sí? Me voy a datos recolectados. ¿Tengo subgrupos? No, no tengo subgrupos. Entonces voy a hacer una gráfica de corrida, ¿sí? Me voy a gráfica de corrida. Te dice la columna de datos, si es esta, y digo estimar los datos, estimar a partir de los datos, el límite central y lo demás. Y le doy a aceptar, ¿sí? Y nos vamos aquí y también te dice lo siguiente, mira, ¿no? Te da acá la explicación. Bueno, acá está la gráfica de control, ves que ningún punto está fuera, ¿sí? Y te dice, la media y la variación de los precios son estables, no hay puntos fuera de control de la gráfica. Si los datos no son normales, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, o sea, si los datos no tienen una distribución normal, ¿no? Dado que menos del 2% de los puntos están fuera de los límites de la gráfica, ¿no? Te dice, eh, es posible que no tengas suficientes datos, por lo menos debes tener 100 puntos, te dice, para que puedas tener una correcta gráfica. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un mayor número de falsas alarmas. Sí, ahora, ¿por qué te dice si los datos están correlacionados? Es porque las gráficas de control se hacen para datos independientes. ¿Sí? Son tomas de muestras independientes. Eh, Debido a que menos del 2% están fuera de los límites del control de la gráfica, no es necesario realizar una prueba de correlación, ¿no? Y te menciona también de que esta gráfica sirve para supervisar el control de procesos y su principal objetivo es explorar los datos y comparar su proceso antes y después del cambio, utilice otro tipo de gráfica, ¿sí? Bien, y aquí lo tenemos, ¿sí? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y yo cómo esto lo hago en Excel, no? ¿Y yo cómo esto lo hago en Excel? Entonces vamos al Excel. ¿Cómo yo construyo mis gráficas a partir del Excel? Entonces las vamos a construir así. Miren, aquí ya las teníamos, ya, pero vamos a construirlas de nuevo. Ujú. Entonces, esto de acá vamos a borrarlo. Vamos a borrar esto para construirlo de nuevo. ¿Sí? Primero, la media. Te piden que busques la media. Entonces, aquí vamos a ir acá. Vamos a ir acá y vamos a poner promedio. Ponemos igual promedio y seleccionamos aquí estos 5 datos que vamos a trabajar. ¿Sí? Y ya tenemos acá el promedio y lo seleccionamos para todo. ¿Sí? Y ya tenemos acá el promedio de todo. Luego, en rango vamos a poner el máximo. Vamos a poner el número máximo de todas estas muestras, cuál es el máximo. Y también vamos a poner cuál es el mínimo. Vamos a poner cuál es el mínimo. ¿Sí? ¿Y cuál es el rango? Es la variación. El máximo menos el mínimo. Y jalamos. Listo, aquí ya lo tenemos. ¿Sí? Y ahora, vamos a hacer la gráfica de medias y la gráfica de rangos. ¿Sí? Y para esto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar acá esto. Entonces, en rango, yo voy a jalar estos datos de rango. Los jalo. ¿Sí? Y este es la media de los rangos. Entonces vamos a sacar promedio, promedio de los rangos. ¿Sí? Y yo tengo que 0.13 para todo. Y lo vamos a fijar.
Bueno, vamos a fijarlo así. Lo fijamos. El mismo para todos. Ahora, ¿cómo saco el límite crítico superior y el límite crítico inferior en rangos? Me voy a esta tabla, ¿sí? Para el límite crítico superior en rangos es el promedio del rango, la media de los rangos, o sea, este, por el D3. ¿Y cómo calculo el D3? Con esta tabla, ¿sí? El D3 y cuántas observaciones tengo por cada grupo, tengo 5. Entonces, si yo voy a 5, el D3 viene a ser 0, ¿sí? El límite crítico inferior es R por D3. Entonces multiplico el R, la media del rango, por el D3 que es 0, ¿sí? Y va a ser 0 para todos. Y el límite crítico superior lo calculo con la media de los rangos por el D4. Y todo lo calculo que es 5 mi tamaño de muestra por cada subgrupo, ¿sí? Pues acá es 5. El D4 es 2.114. Entonces multiplico este R por 2.114. Así se saca. Y ya tengo mi límite crítico superior y mi límite crítico inferior, ¿sí? Ahora, vamos acá. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar acá. Y primero, vamos a sacar aquí la media, esta media que hemos sacado de cada subgrupo, ¿sí? Pero te piden la media de la media. Entonces vamos a sacar el promedio de todo esto, ¿sí? Y lo vamos a fijar. Lo fijamos y listo. Aquí está, ¿sí? Y ahora te dice, ¿cómo sacamos el límite crítico superior y límite crítico inferior? El límite crítico inferior se saca. Es la media de la media que tenemos acá, menos el A2. Vamos a ver, el A2 para un subgrupo de 5 es 0.577 por la media del rango, que es el 0.313, ¿sí? Entonces multiplicamos, que es la media de la media, menos el A2, que el A2, ¿cuánto me dice que es? El A2 es 0.577 por el promedio del rango, que es 0.313. Este viene a ser, ¿sí? Y aquí lo vamos a fijar. Bueno, va a ser lo mismo para todos. Listo. Y el límite crítico superior lo vamos a sacar con la media de la media, que viene a ser este, 6.99, más, te dice el A2, vamos de nuevo, A2 para 5, 0.577, y eso lo multiplicamos por la media del rango, 0.313. Y ya lo tenemos acá. Entonces ya tenemos mi límite crítico superior y mi límite crítico inferior, ¿no? Y ahora, ¿cómo graficamos esto? Nos vamos a insertar, lo hacemos en una gráfica de dispersión, y vamos a insertar acá, seleccionar los datos. Agregar.
datos. Agregar. Valor de la serie. Seleccionamos este. Aceptar. Agregar. Agregamos la media. Aceptar. Agregamos uno más. Estoy confundiendo. Es con el de acá. Es insertar gráficas de dispersión. Y vamos a seleccionar datos. Entonces agregar. Primero, vamos a poner en esta gráfica que en mi eje de las X van a ir las horas y en el eje de las Y van a ir este dato de acá, las medias. Y le doy a aceptar. Agrego uno más. En mi eje de las X van las horas y luego agrego la tendencia central. Aceptar. Agrego uno más. En mi eje de las X van las horas y aquí va mi límite crítico inferior. Aceptar. Agrego una más. En mi eje de las X van las horas y acá va mi límite crítico superior. Aceptar. Y le doy a aceptar. No está que me lo grafica bien. Qué raro. A ver, una vez más. Una vez más, una vez más. Insertar. Insertar mis gráficos. ¿Sí? Vamos a poner acá un gráfico. Vamos a poner este acá. Seleccionar datos. Agregar. El nombre de la serie. Este de acá es la media. Me voy al eje de las X, el tiempo. Y el eje de la Y son mi promedio. Le doy a aceptar. Vamos a poner una gráfica más. Insertar. Otra gráfica. Y vamos a poner en esta otra gráfica, selecciono mis datos. Selecciono acá en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y esta media. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Y aceptar. Listo. Y este gráfico lo copio. Perfecto. Ahora voy a hacer un gráfico más. Vamos a insertar. Insertar. Gráfico. Así. Sí, así me salió más fácil. Ya. Y acá le damos las tendencias. Sí, así salió más fácil. Y aquí le ponemos las líneas. Línea sólida acá. Vamos a poner línea sólida aquí. Línea sólida este otro. Y aquí le ponemos línea sólida también a este otro. ¿Sí? Y podemos ver, ¿no? Que tenemos el límite crítico superior, límite crítico inferior, la tendencia a la media
y cómo se distribuyen los datos que hemos estado recolectando, ¿no? Entonces aquí podemos ver, similar a lo que nos dio en Minitab, que tenemos un punto que está afuera. Entonces, básicamente lo que hace Minitab es procesar estos datos, ¿no? Y bien, y de esa manera, entonces, nosotros podemos construir nuestras gráficas. Sí, igual esta información yo se las voy a dejar acá. No sé si hubiese alguna consulta. Sí, si hubiese alguna consulta respecto al tema de lo que hemos visto, gráficas de control, diagrama de Pareto, todas esas cositas. Bien, creo que ha quedado claro para todos. Bueno, una vez más agradecerles por habernos acompañado en esta tarde, viendo estos temas de gráficas de control, de herramientas de la calidad, ¿sí? Una vez más indicarles de que IQ Master va a venir todos los sábados con charlas que son gratuitas, ¿sí? La idea es de que puedan potencializar sus conocimientos con cada sábado, con estas charlas cortas. ¿Sí? En el caso que alguien desee el certificado, ya saben, se pueden comunicar, ahí les dejo el número. ¿Sí? Igual les vamos a pasar el material, va a estar la clase grabada. Y bueno, con nosotros será hasta el siguiente sábado que vamos a estar trabajando el tema de interpretación de la norma 17025 para microbiología, para laboratorios. ¿Sí? Muy buenas tardes con todos y ya nos estamos entonces ahí comunicando. Muchas gracias.